buenas tardes, una vez más a través de este medio que no es el deseado, no es el que querríamos, pero es el que por ahora en la providencia de Dios tenemos para poder compartir la palabra del Señor. Le pedimos que, pueda sumarse y que pueda estar en contacto con nosotros. Si hay alguna pregunta de todo lo que vamos a exponer hoy, le pido que se conecte o que escriba y estamos para responder a sus consultas. Como ustedes sabrán, nosotros predicamos de una manera expositiva, tomamos toda la Biblia, tomamos un capítulo y creemos que Dios nos habla en toda la Biblia con un versículo a la vez. Y esto es para nosotros muy importante porque no es la voz del hombre, no es algo que nosotros elegimos un tema, sino que el tema lo pone Dios y creemos que de esta manera es que nosotros somos transformados, porque su palabra no vuelve vacía, sino que produce y da fruto para aquello a lo cual fue enviada. Bueno, nosotros estamos en el libro de Romanos, hoy ya entramos al capítulo 12, han pasado 11 capítulos completos de la palabra de Dios y hemos sido realmente alumbrados por el Evangelio. Pablo había hablado en 11 capítulos de lo que es el Evangelio. Y ahora vamos a entrar a lo que, según el título de nuestras Biblias, dice deberes cristianos. Y esto es muy interesante porque ya entramos en otra etapa, en otra área de lo que es la carta a los romanos. Me gustaría que por favor abra su Biblia en Romanos 12, vamos a leer solamente 2 versículos. Estos son como el encabezado de todo lo que Pablo va a desarrollar a continuación. Pero si no entendemos estos 2 versículos, no vamos a entender todo lo que sigue a continuación. Así que nos vamos a detener en estos 2 versículos puntuales. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor, a través de ella, que este mensaje no sea algo centrado en el hombre, sino que sea centrado en ti, para que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos también por aquellos, Señor, que puedan escuchar este mensaje y que tú alumbres su mente, su corazón y que puedan ver a Cristo, Señor, a través de este mensaje. Oramos todos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Bueno, no acostumbro a poner títulos a los mensajes, pero en este texto el tema surge solo y al sermón le puse el título de Ética, por favor. Esto así se va a llamar nuestro sermón. Y vamos a hablar de qué es la ética y al final vamos a ver cómo Pablo ruega a la iglesia a que vivan una vida centrada en la palabra de Dios, éticamente correcta. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa primitivamente estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este sentido y a partir de él la palabra ética empezó a significar la manera de ser o el carácter de alguien. Así la ética era como una especie de segunda casa o segunda naturaleza, una naturaleza adquirida, no era heredada como la biológica, sino algo que se aprendía. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear, puede forjar, puede construir su modo de ser, su carácter, su ética. ¿Cómo se adquiere o cómo se moldea este ethos, esta ética, esta manera de ser? Esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener una ética cristiana?
cómo es que nosotros llegamos a tener un carácter, una manera de ser, de comportarnos a través de lo que la palabra de Dios nos propone, una ética correcta. De ahí que una persona, a través de una conducta que se repite y que se hace consciente y voluntariamente, empieza a adquirir un hábito y este hábito empieza a ser su carácter. Las personas que actúan de acuerdo a lo que creen empiezan a cambiar sus maneras de comportarse y esto empieza a generar en él una conducta que ya no se hace forzada, sino que se hace inconscientemente y ya está aprendida y esto termina siendo lo que esta persona va a determinar o su carácter, empieza a comportarse de acuerdo a lo que cree. Entonces, para que nosotros tengamos una ética es necesario 3 cosas fundamentales. Primero, que haya un juez. ¿Por qué? Alguien que debe determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y después debe haber una ley suprema que determine el parámetro o el lugar en el cual yo me puedo mover, ¿no? Y luego de que haya este marco teórico en el cual yo me pueda desenvolver, que alguien me diga qué está bien y qué está mal, y un juez que determine que hice bien o que hice mal, dentro de este marco teórico yo voy a poder desenvolverme con la obediencia. Entonces, voy a ser ético si yo me comporto dentro de ese marco teórico y el juez justo determina que mi conducta ha sido una conducta acorde a lo que se esperaba. ¿Se puede entender? ¿Está claro? Entonces, como cristiano, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestra obediencia están delimitados por este juez justo que es Dios. Y su ley suprema que es la palabra de Dios, y en este caso la Biblia. Entonces, quiero repetir esto. Quien determina lo que debe ser mi conducta no soy yo, sino que es Dios y su palabra. Y este rey es quien gobierna y quien ejerce autoridad y va a determinar si yo estoy siendo éticamente correcta. Entonces, no es una ideología, no es un líder religioso, sino que es Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no hay alguien superior que determine qué es justo y qué es correcto y qué no, vamos a entrar en un debate y vamos a empezar a decir, bueno, pero esta es mi verdad. No, esto es lo que yo creo. Y ahí hay un problema, porque no hay 2 verdades. O no hay una verdad para mí y una verdad para otro. Para que haya una ética, necesariamente tiene que haber un juez y una ley para todos, que iguale a todos y que haga que todos seamos iguales unos con otros. Entonces, si nosotros no tenemos esta ley suprema, vamos a empezar a chocar y vamos a empezar a debatir y a decir, no, esto es lo que yo creo, esta es mi ley para mí. Entonces, no hay un orden supremo, una ley moral que determine qué está bien y qué está mal. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Pablo está hablando de que para poder vivir una vida completamente acorde a lo que Dios nos llama, tenemos que tener un conocimiento que Dios es el juez justo, su palabra es la ley y nosotros debemos obedecerla. Bueno, vamos a nuestro texto. Esta ha sido la introducción, ¿no? Dice Pablo, Romanos 12, versículo 1, dice, así que, y esto es muy importante, porque esta palabra así que es como una bisagra que abre la puerta a una nueva etapa, a una nueva facción, a una nueva parte
de lo que Pablo venía hablando en el libro de Romanos. Se podría traducir, ¿luego de qué? También se podría decir, como conclusión de, después de lo dicho, el fin de. Es una expresión que trae una resolución sobre lo que ya había dicho Pablo. ¿Y qué es lo que estuvo diciendo Pablo? Hasta este punto. Pablo estuvo escribiendo 11 capítulos completos de doctrina. Estuvo haciendo un compendio teológico sobre la salvación del hombre. Escribió lo que es considerada la teología sistemática del apóstol Pablo. Pablo disertó sobre el pecado, sobre cómo ingresó en el mundo, cómo afectó a la raza humana y a la creación. Pablo habló de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a la raza caída, cargando sobre su propio cuerpo los pecados de todos aquellos que van a ser salvos. De cómo hemos sido justificados, que es algo muchísimo más amplio y más grande que ser perdonados. Pablo habló de que cómo este amor no se gestó en nosotros, sino que se gestó en Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor va a perdurar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto estaba hablando Pablo. Pablo habló de la soberanía de Dios, de cómo Dios mismo aplica la salvación en los pueblos de la tierra, según su voluntad. Todo esto es teología. Esto es absolutamente teológico. Todo lo que dijo Pablo es doctrina y teología. Y bueno, pero hoy hay mucha gente que se resiste o se opone a la palabra teología. Tiene como una resistencia a esta palabra. Nos hicieron creer que la teología es mala. Por alguna razón tenemos un rechazo hacia la teología. Pero ¿qué es la teología? La teología es simplemente el estudio y el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y la teología, además de ser el conocimiento de Dios a través de su palabra, es un mandamiento. Dios nos llamó a ser teólogos, en cierta manera. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, sino conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está pidiendo que su pueblo venga delante de Él y le conozca en una comprensión bíblica, profunda. Y Pablo, para poder expresarse a los romanos, estuvo hablando 11 capítulos de teología, profundamente bíblica. Jesús usó estas mismas palabras del profeta Oseas para decírsela a los fariseos que habían reemplazado el conocimiento de Dios bíblico, la teología bíblica, la palabra de Dios, por costumbres humanas. El Señor mismo definió la vida eterna de una manera que debe llevarnos a pensar cuál es el valor que le damos a la teología. San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Saben? El doctor Sproul dijo, todos somos teólogos. Todos, quieramos o no, conocemos a Dios. Esto es lo que dice Romanos. Tú eres inexcusable, todos conocen a Dios. Todos decidimos a través de este conocimiento, bueno o malo, si vamos a agradarle, si vamos a vivir de acuerdo a sus leyes o si vamos a rechazarlo. El tema es que somos buenos teólogos o somos malos teólogos, pero todos somos teólogos.
El Evangelio es esencialmente y profundamente teológico. Calvino decía que el Evangelio nos lleva a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a la luz y cuando más cerca estamos de la luz, más vemos las manchas de nuestro ropaje. Una vez alguien dijo, nosotros no queremos teólogos en esta iglesia. Recuerdo esa vez, esta persona me había dicho, nosotros acá no queremos teólogos. Yo digo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla por el pastor. Y si empieza a la iglesia a llenarse de teólogos, lo único que van a hacer, van a refutar lo que el pastor nos dice. Fíjense, esta es la manera de pensar. Bueno, yo le diría hoy a esa persona, si no quieren los teólogos en su iglesia, mándenmelo para acá, porque nosotros vamos a recibirlos. Y creo que es la única cosa que vamos a recibir de ese lugar. Un cristiano sin teología es un cristiano sin fundamento, sin solidez en lo que cree. Es una casa sobre la arena. Un cristiano sin teología es un cristiano sin los 11 primeros capítulos del libro de Romanos. Ahora vamos a ponerlo en números como le gustaría a mi amada. El 70% del libro de Romanos es teología bíblica. Y luego de enseñar teología bíblica y exponer la verdad de Dios y demostrar que Dios es el juez justo y delante de Él es que nosotros debemos vivir una vida de acorde a su ley y ante Él todos comparecerán. Solo después de esto, Pablo empieza a hablar de ética. Y ahí es donde nosotros encontramos el así que, antes no. Solo después de poner las bases, solo después de que todos puedan entender claramente, recién ahí pasa la acción. Porque si una persona no tiene fundamento sólido de lo que cree y se pone a servir a Dios, cuando venga la tormenta no va a poder soportar la prueba. Pablo está diciendo, así que ya hemos dejado claro todo esto, de cómo ustedes son salvos, ya tienen un fundamento sólido, bueno, ahora vamos a pasar a la acción. ¿Por qué? Porque si no tenemos un conocimiento de Dios, nunca vamos a poder dedicarle nuestras vidas completamente a Él. Sin un conocimiento bíblico, lo vamos a hacer mal. No por motivaciones correctas. Así que, esta palabra así que significa que Pablo y Dios nos llama a que no descuidemos algo que es sumamente importante y que si no lo tenemos claro, todo lo que hagamos va a terminar sintiéndose monótono y rutinario. Se puede generar expectativas incorrectas y la gente puede terminar frustrada. Pablo deja un fundamento sólido. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿tenemos un fundamento sólido? ¿Tenemos un conocimiento de Dios profundo? ¿Tenemos el deseo de poder crecer en el conocimiento de Dios? Debemos llevar una vida de búsqueda a través de su palabra. Debemos tener una teología sólida, consistente, porque es un mandamiento de Dios. Debemos buscarle y conocerle. Este debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. ¿Por qué? Porque cuando una persona
tiene el conocimiento profundo de Dios, de cómo Él decidió amarnos a pesar de nuestra condenación total, de nuestra incapacidad de poder llegarnos a Él, y Él partiendo a su propio Hijo, muriendo en la cruz por nosotros y dándonos vida a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto, que son conocimientos profundamente teológicos, es ahí que nos lleva a exaltar a Dios y nos lleva a tener un corazón de alabanza y de exaltación y de glorificación al nombre de Dios. Y es así que nosotros terminamos, como Pablo termina en el capítulo 11, versículo 36, diciendo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ven lo que hace la teología? Hace que se quite la gloria del hombre y se ponga la gloria y el foco en Dios. Pablo prosigue, así que, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia. Este mensaje es un mensaje para la iglesia. No es para la gente del mundo, es para la iglesia. Le está hablando a ovejas del Señor. Personas que no tienen solamente una comprensión intelectual. Esta es la otra cara. Porque podemos tener una comprensión teológica profunda, pero no obedecerla. Y entonces ya no es ético. Porque Dios no va a juzgar. ¿Ve la importancia del juez justo, de su palabra y de la obediencia? Es importante el conocimiento, claro que lo es. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra. Es necesario conocer su voluntad. Pero si no lo vivimos, no somos hermanos. Así que Pablo está llamando a personas que conocen, pero que viven lo que conocen. Y esto debe llevarnos a replantearnos: ¿memorizamos doctrina? ¿Solamente memorizamos doctrina? ¿O realmente conocemos a Dios y le obedecemos? Son dos cosas completamente distintas. Y esto es muy importante porque a veces creemos que por memorizar cosas ya es suficiente. Y es un error. ¿Saben por qué? Porque a veces podemos memorizar cosas que son sumamente importantes, pero después nos podemos olvidar de ellas. ¿Por qué? Porque no llevamos a la práctica esto. Y podemos olvidarnos cosas que son para nuestra vida esenciales, sumamente importantes, porque nuestra mente es frágil. Y esto me hizo acordar un cuento. No soy de contar cuentos y sé que no es el lugar correcto, pero a veces nos olvidamos de cosas que son sumamente importantes. Dice que había dos viejitos ya muy grandes y la abuelita le dice al viejito: viejito, ¿me traes un huevo duro de la cocina? Y él le dice: bueno, está bien, pero anotate, viejito, porque te vas a olvidar. Te vas a olvidar, vas a ir, te vas a olvidar. Dice: no, viejita, tranquila, que yo me voy y vengo. Y se fue el viejito y estuvo como media hora y no venía, una hora, no venía. Y cuando vuelve el viejito con un pancho. Dice: viste, te dije, viejito, que te anotes, que te iba a olvidar. Te olvidaste la mayonesa. Entonces, a veces creemos, nos damos cuenta que tenemos que memorizar cosas y estas cosas son importantes, pero las olvidamos. ¿Por qué? Porque no las ponemos en práctica. Y yo sé que este cuento es hasta malo, podríamos decirlo, pero Santiago usa un ejemplo similar. Porque nos olvidamos de cosas esenciales que no deberíamos olvidarnos.
Santiago dice, 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjense lo que hace. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural y él se considera a sí mismo, pero se olvida cómo era. Te puede olvidar un pancho, pero olvidarte de cómo eras. Y esto pasa cuando nosotros no ponemos en práctica lo que conocemos teológicamente, doctrinalmente. Una persona que practica lo que se le ha enseñado es una persona que no se va a olvidar de esto. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, obedecen. Pablo está hablando a hermanos. Hermanos que conocen la voz de Dios, conocen la voluntad de Dios, pero no son solamente oidores, sino que practican, que siguen a Cristo. Un hermano es una oveja de Cristo que conoce la verdad y que obedece. Pablo dice, prosigue, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando, fíjese esto, Pablo ruega, pero Pablo no era un hombre común, Pablo tenía una investidura, era el enviado de Dios. Un apóstol de verdad, no como estos que andan por acá. Pablo, en vez de dar una orden, Pablo les da una exhortación en amor. Les ruego, esta palabra es una exhortación. Y es muy interesante porque a veces la persona piensa que exhortar o tener el ministerio de exhortación es andar retando a la gente por ahí. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque andar retando a la gente es estar desprovisto de cualquier tipo de empatía por el que está en el error. Pablo no hace esto, Pablo ruega. Y la palabra que él utiliza es parakaleo en el griego, que significa llamar al lado de uno, estar al lado de alguien y llamarlo al auxilio. Se utiliza para tener la idea de que una persona se pone al lado del otro y a través de una exhortación le determina un camino para seguir y lo alienta y lo conforta y lo consuela y lo lleva y lo está guiando a que pueda cumplir esa meta. Fíjense qué distinto que es exhortar bíblicamente y esto que algunos creen que es exhortar y andar retando a todo el mundo. Pablo exhorta en amor, ruega, suplica, se pone al lado de las personas que él quiere guiar hacia un nuevo campo de acción, sacarlos del error hacia un lugar donde puedan vivir una vida que glorifique a Dios. Pero él les da una motivación, el foco hacia donde deben mirar para poder encontrar la motivación correcta es la misericordia de Dios. Pero fíjense, atención, no dice la misericordia, dice las misericordias, plurales. No es una, no son dos, son múltiples misericordias de Dios. Este Dios santo que mira al desvalido, pecador, imposibilitado de poder acercarse a Él, lo ve en su miseria, lo ve al core, al corazón, y decide moverse en amor hacia Él y proveerle compasión y amor. Pablo se pone al lado, los exhorta en amor a seguir adelante, a cambiar su manera de ser, pero el foco está no en una realización personal, no en un logro, no en la obtención de algún crédito, sino que el foco está en que nuestro cambio,
nuestro deseo de vivir una vida que glorifica a Dios debe estar centrada en las misericordias de Dios. Y allí, en las misericordias de Dios, nosotros vamos a encontrar la motivación para vivir una vida de acorde a su voluntad. El Hijo de Dios derramando sangre en el Getsemaní, orando intensamente, siendo apresado, insultado, escupido, humillado, su frente herida con una corona de espinas, su cuerpo destrozado por expertos asesinos, cargando nuestras culpas y muriendo atravesado en una cruz desnudo y solo. Las misericordias de Dios. Es allí y solo allí donde nosotros vamos a encontrar la motivación correcta para vivir una vida de obediencia y ética. Ética, por favor, dice Pablo, por las misericordias de Dios. Pablo prosigue. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es muy interesante porque Pablo está llamando a algo que los romanos o el común de los romanos no lo entendería. Porque en la concepción del pensamiento romano, el pensamiento griego, lo espiritual era algo que no tenía nada que ver con el cuerpo. Ellos pensaban que la carne y el espíritu no tenían nada que ver una cosa con la otra. Así que uno podía vivir una vida en la carne haciendo lo que quiera sin contaminar a su espíritu. Pero Pablo dice que lo espiritual solamente se refleja a través de lo carnal, esta comprensión de que nosotros somos un cuerpo y nuestro espíritu completamente debe servir a Dios. Así que Pablo le dice que debemos ofrecernos completamente a Dios, tener una vida como una ofrenda que se ofrece completamente. Pablo dice, Dios no está interesado en lo que le puedas dar. Dios no está interesado en tu ofrenda. Dios está interesado en el oferente completo. Dios quiere un sacrificio vivo, total. Y santo. El creyente ha sido apartado, puesto aparte para Dios. ¿Para qué? Para agradarle. De la misma manera que una ofrenda defectuosa no era recibida con agrado de parte de Dios, nosotros somos llamados a vivir una vida santa, perfecta, apartada del mal, ya que no podemos agradar a Dios viviendo en el pecado, practicando el pecado. Por eso Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y esto, dice Pablo, esto es un culto, un acto de adoración consecuente con entender las misericordias de Dios. Si las personas que entienden una vida, entienden la obra de Dios y las misericordias de Dios, consecuentemente va a reaccionar rindiendo su vida totalmente a Dios. Esto es lógicamente lo que va a producir que una persona entienda la misericordia de Dios. Esto es racional, esto es lógico. Lo lógico, lo cuerdo, es lo de esperarse, es lo consecuente, es lo que debería llevar a hacer que entendamos el amor de Dios. Vivir una vida de entrega total y absoluta y sin reservas para Dios. Este es su culto lógico, dice Pablo. No algo condicionado, no algo en partes. Si una persona
va a venir a Cristo debe entender que Cristo no lo llama a que le sirva en cuotas, en partes, condicionalmente. Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, un sacrificio vivo, y sígame. En este punto deberíamos preguntarnos, ¿es lógico para mí vivir para Dios? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy teniendo una entrega total para Dios? ¿Por qué? Entiendo que se entregó totalmente por mí el Hijo de Dios. ¿Por qué mi entrega no es incondicional? Si no lo hago, el que no está siendo lógico soy yo. Entender la entrega total y absoluta del amor de Dios en el cuerpo partido de su Hijo y no reaccionar viviendo una vida completamente rendida para Él es completamente ilógico. Por eso es que Jesús dijo que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener este sacrificio, ahora esta vida de sacrificio vivo para Dios? Dice Pablo, empieza a dar los pasos, las pautas. Dice, no os conforméis a este siglo. Aquellos que han mirado con los ojos de la fe al Hijo de Dios han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. El reino de Dios está en ellos. Pero aunque su cabeza es Cristo, sus pies todavía son de barro. Necesita luchar para no conformarse a este mundo día a día. Esta palabra conformarse es tomar forma, dejarse moldear, adaptarse, acomodarse, ajustarse a un molde externo. El mundo o este siglo está gobernado por Satanás y el cristiano constantemente está siendo bombardeado con la influencia sistemática del enemigo de Dios, que quiere que nos sometamos a este sistema de pensamiento que está en contra de Dios. El príncipe de este mundo cegó el entendimiento de las personas y trata de establecer su gobierno y su sometimiento por medio de la mentira, algo que es completamente en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él es padre de mentira. Y esta es la manera que tiene de operar Satanás siempre. Él quiere imponer sus mentiras. No morirán, van a ser como Dios. Quiere que nosotros cambiemos y reemplacemos la verdad de Dios por sus mentiras. Y esto está haciendo constantemente el enemigo. De esta manera, él nos manipula. ¿Y saben? El guante que usa Satanás para manipular son los gobiernos que impulsan leyes que se rebelan directamente en contra del orden determinado por Dios. Estas leyes quieren hacernos ver que estas cosas que Dios aborrece deberían ser normales, como el aborto legal, seguro y gratuito. Bajar la edad de consentimiento para una relación con menores. Ideología de género obligatoria en los
colegio a menores sin el consentimiento de los padres. Esta semana en Estados Unidos se supo que padres estaban aterrados porque sus niños de 6 años fueron expuestos a un video explícito en el que un hombre se masturbaba delante de ellos. Y esto es lo que Satanás utiliza para influenciar, para traer este concepto mundano sobre la mente de nuestros hijos. Así es que opera Satanás. Ahora proponen en nuestro gobierno que los niños se vayan disfrazados de niñas al colegio un par de días a la semana para que entiendan y se sientan con una mente con diversidad y entiendan que su sexo biológico no es el que determina lo que ellos son, sino es algo que se construye a través de una idea mentirosa, engañosa, una obra directa de Satanás. Y esto es lo que el príncipe de este mundo quiere. Y quiere que esto se meta dentro de la iglesia. ¿Y sabe? Se está logrando. Hay pastores que están a favor del movimiento LGTBIK. Ahora se ordenan ministros transgéneros. Y los cristianos son influenciados para que se amolden sin resistencia, se conformen. Esta es la idea de que como si fuera que Satanás adormece a los cristianos para que piensen que esto está bien y que esto es correcto. Y ahora tenemos teología liberal y gente que defiende estos conceptos completamente diabólicos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos aceptan esto progresivamente, de a poco. Hermano, nunca como en este tiempo estamos siendo bombardeados todo el tiempo para que aceptemos cosas que Dios no aprueba. Tenemos que entender la definición de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión en contra de ella. El pecado es no dejarme moldear por la palabra de Dios, no dejar que Dios me dé forma de acuerdo a su voluntad y querer salirme del molde para poder encajar en la mentira, en lo que el mundo, este sistema de pensamiento gobernado por Satanás, quiere que yo acepte. O nos dejamos moldear por Dios y por su palabra, o el mundo y Satanás lo harán. No hay nada en el medio. Debe haber una resistencia en el corazón del cristiano. Debe haber un rechazo contra el régimen de este mundo. Tenemos que tener cuidado con no caer también en el error de creer que todo lo que hay en el mundo es malo. Y creemos que irnos a vivir a un monasterio encerrados es la solución. Dios no nos manda a que nos alejemos del mundo y que nos vayamos a vivir a una isla. Lo que Dios nos manda es a que no aceptemos esta imposición satánica y que nos dejemos moldear solamente por Él. Fíjense esto, quiero dejarlo claro. 1 Corintios 5:9 dice: por esta carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros y estafadores o idólatras. En tal caso, ustedes tendrían que salirse de este mundo. Y Pablo no está diciendo que los cristianos deben salir o escaparse. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben
que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Está entendiendo? ¿Lo ve? Jesucristo mismo dijo en San Juan 17:14, dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? El mundo, el presente siglo malo, es más bien esta creencia, este concepto que niega a Dios y que propone todo lo que está en contra de Dios. No es un lugar, ya que la tierra y su plenitud le pertenece al Señor. Así que Pablo nos está diciendo que no nos conformemos a esta influencia satánica que propone la cultura que va en contra de Dios. Ahora, ¿cuán influenciados estamos? ¿Cómo podemos testearnos, chequearnos de cuán influenciados estamos? Podríamos hacerlo de esta manera. ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? Ahora, ¿cómo me dice Dios que piense? Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Ahora, ¿yo pienso así? ¿Cómo pienso? Como Dios quiere que piense. ¿Cómo hablo? ¿Cómo es mi manera de hablar, de comunicarme con otros? ¿Y cómo Dios me manda a que hable? Efesios capítulo 4, versículo 25. Pero cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo actuamos? Y cómo Dios nos manda a actuar. Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Hermanos, somos muy descuidados, somos muy inocentes si pensamos que no somos influenciados por el mundo. Si las horas que pasamos delante de nuestros dispositivos es mayor que el del que pasamos delante de nuestras Biblias estudiando la palabra de Dios, ¿qué creemos que nos va a influenciar más? Si pasamos más tiempo hablando con nuestras amistades no cristianas que hablando con Dios, ¿qué nos va a influenciar más? Hermanos, Pablo nos está diciendo, Dios nos está diciendo, no te conformes, no te amoldes, no te ajustes, no te dejes amoldear a este mundo caído, sino, ya viene el siguiente paso. De lo negativo, de lo que no tenemos que hacer, Pablo pasa a lo que debemos hacer. No te conformes, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo ahora da una orden. Del ruego pasa a una orden, un mandamiento. El cristiano es llamado a sufrir una transformación. La palabra que se usa es la palabra
de la cual deriva en la palabra castellana metamorfosis. Es lo que ocurre con el ejemplo que todos conocemos de la oruga que sufre una profunda transformación que lo lleva a convertirse en una mariposa. Pablo está diciendo que se cambie la forma anterior por una forma mejor. Y no es algo que ocurre solamente en lo exterior, superficial, sino es algo que ocurre profundamente, radicalmente, totalmente y completamente, un cambio absoluto en el corazón del cristiano. ¿Y cómo ocurre? Este cambio es operado por el Espíritu Santo en el creyente, pero no es una obra en la cual el creyente está pasivo y esperando que el Señor opere en él, sino que el creyente debe permitir que el Espíritu Santo opere esta transformación en su vida. Y debemos tener en cuenta que este proceso sí se puede resistir. Aquí sí podemos resistir al Espíritu Santo. Y podemos contristarlo y podemos apagar su obra en nosotros. Y cuando nosotros rechazamos esta obra de Dios, esta santificación progresiva, y no queremos venir a la palabra de Dios para que Dios nos alimente, y no queremos tener intimidad con Él en oración, y no queremos congregarnos, y no queremos servir a Dios, Dios pasa al plan B, que cuando nosotros nos endurecemos, entonces Dios nos empieza a castigar. Cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, el Señor nos castiga para romper la dureza de nuestro corazón. Como un padre, dice, Dios castiga a su Hijo, nos ama tanto que no nos va a dejar que sigamos en nuestra obstinación. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan esta disciplina, dice, pues Dios los llama y los trata como a hijos. Dice, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a usted se le deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Para que participemos de la transformación del Espíritu. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando una persona no vive una vida de completa rendición a Dios, y rechaza a Dios, si es hijo de Dios, Dios lo va a tratar de una forma distinta. Y de ninguna manera lo va a dejar así. Va a quebrar su obstinación a través de la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el cristiano, el hijo salvado por Él, sufra y tenga este cambio, esta transformación que va a hacer que el cristiano sea cada vez más parecido a su Hijo. ¿Y cuál es el objeto de cambio? El objeto del cambio es el entendimiento. Literalmente dice la mente. Nuestra mente tiene que ser transformada. Si nuestra mente cambia, todo lo demás va a cambiar. Debemos entender que las acciones nacen, lo que yo hago nace de un pensamiento que tuve. Nadie hace algo fuera de su patrón de pensamiento. De ahí
que para que nuestra conducta cambie, nuestros pensamientos deben ser renovados. Nuestra mente debe ser cambiada. Debemos buscar este profundo cambio que el Espíritu Santo quiere operar en nuestras vidas. Y para hacerlo debemos ocupar los medios que Dios nos da. Y los medios que Dios nos da para que se realice esta transformación son los medios de gracia de la palabra, leer la palabra, tener un conocimiento completo, profundo de las misericordias de Dios, meditar diariamente en la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con otros hermanos, orar, congregarnos, usar los dones que Dios nos dio para servir a otros y cargar las cargas los unos con los otros. Estos son los medios que Dios nos da para que esta transformación sea eficaz, sea aplicada en nosotros. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando al máximo, está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo que el mundo te propone, que lleva al desenfreno y al pecado, la influencia del mundo. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense. ¿Y cómo? ¿Cómo debe hacerse esto? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, la palabra de Dios. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia. Colosenses dice exactamente lo mismo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La forma en que nuestra mente es transformada es a través de estudiar la palabra de Dios, vivir una vida de profunda oración, de intimidad con Él y de servicio y de amor hacia nuestros hermanos. No hay nada mágico, no hay nada misterioso, pero hay algo realmente profundo y una labor a la que Dios nos llama. Y no podemos pasar por alto esta responsabilidad. Si dejamos que Dios opere en nosotros esta transformación, esta santificación progresiva, estamos creciendo en el conocimiento de Dios a la imagen de Cristo. Esto es igual que cuando las personas se desarrollan. Cuando una persona nace, llega un momento que se empieza a desarrollar, hasta que llega un momento en que es maduro. Y ahí ya no crece más, sino que empieza el envejecimiento a decrecer. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios empiece a morar en nosotros y dejamos que nuestra vida de oración sea una vida profunda de intimidad con Dios y venimos a la iglesia a servir, nosotros estamos en un proceso de transformación, creciendo. Pero cuando nosotros dejamos de permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros, entramos en un proceso de crecimiento, de envejecimiento. Y esto pasa no solamente en el ámbito individual, sino que también en las congregaciones. Hay congregaciones que dejan de tener este deseo de buscar a Dios en la palabra diariamente, dejan de este deseo de alentar a sus hermanos diariamente, dejan de este deseo de servir a Dios, de evangelizar, de predicar, y empiezan en una etapa de estancamiento.
y se vuelven tradicionalistas y empiezan a caer en el costumbrismo. Dicen, no, nosotros estamos bien. Se conforma con una apariencia exterior, una apariencia de piedad. Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, el tiempo que estemos aquí en la tierra, seamos personas transformadas día a día a la imagen de nuestro Señor. Y entremos en este proceso de santificación en el cual nosotros progresivamente dejamos que Dios nos transforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debemos dejar que esta transformación opere? Y fíjense cómo concluye el versículo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo sé que se produjo una transformación en mi vida? ¿Cómo yo sé que se produjo esta transformación en una persona? ¿Por qué? Porque la persona empieza a entender cuál es la voluntad de Dios. Empieza a ver que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta. Cuando esta persona comprende todo esto, empieza a tener gozo en Dios. Y empieza a tener paz en Dios. Y empieza a disfrutar lo que Cristo prometió que iban a disfrutar aquellos que creen en Él. Empieza a tener vida y vida en abundancia. Porque todo se constituye en un motivo de gozo y de alegría plena en el cristiano. Vive una vida plena. ¿Por qué? Porque vive tratando de agradar a Dios. Y la palabra de Dios no es algo que lo amenace, sino es algo que lo motiva, lo alienta. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto sabemos que hemos sido transformados. Cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Comprobamos que es bueno. Y ahora yo quiero de todo mi corazón amar a Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos en la voluntad de Dios, ya nadie puede afectarnos. Lo que la gente piensa de nosotros no nos afecta. Lo que la gente pueda decir de nosotros no nos importa. Porque nosotros vivimos en la voluntad de Dios. Nos deleitamos en la voluntad de Dios. Obedecemos a Dios. Vivimos para Él. Y ya no es algo exterior, ya no es algo religioso, sino es algo que sale del corazón del cristiano, que fue operado por una obra soberana y maravillosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y fíjense como dice el salmista, el Salmo 40, versículo 8. Esto es la expresión de un hombre que se dejó transformar por Dios, que rechazó los parámetros del mundo y se dejó moldear por Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley ya no es algo exterior, sino que tu ley está en medio de mi corazón. Las personas transformadas por Dios se deleitan en obedecer a Dios. No es que no van a ser tentados, pero su deleite está en obedecer a Dios. No es que no van a pecar, pero cuando peca su corazón se parte
y no tiene deleite en el pecado, sino que su deleite está en obedecer a Dios. Una vida transformada. No es un cumplimiento exterior, sino es algo que llena plenamente y satisface plenamente el corazón de esta persona. Y esta persona dice, tu ley, tus mandamientos, está en mi corazón. Fui transformado porque yo amaba el mundo, pero ahora tu ley está en mi corazón. Ahora yo te amo y ahora yo quiero obedecerte. Esta es la transformación del Espíritu Santo. Esto es realmente ser transformados. Esto es no amoldarnos a este mundo. En conclusión, si hemos entendido este texto hoy, deberíamos comprender el ruego del apóstol Pablo. Deberíamos entender por qué Pablo decía, ética, por favor, ética. Vivamos de acuerdo a lo que Dios determinó. Empecemos a tener un carácter cristiano. Vivir de una forma que podamos glorificar a Dios en todo tiempo. Dejemos que Dios opere en nuestras vidas ese profundo cambio que necesitamos. Necesitamos que Dios nos transforme. Hermanos, pero esto no va a venir del cielo. Esto no va a venir a modo de como nos decían antes, que venía la cigüeña en una cajita. No, esto va a venir a través de un proceso en el cual la iglesia se sienta como María a los pies de Cristo y empieza a conocerle íntimamente en un estudio sistemático y profundo de la palabra, en el cual nosotros comprendemos quién es Dios y sus misericordias. Si la motivación es la realización personal, nunca va a haber un cambio genuino. Si las personas entran por la puerta de nuestras iglesias y nosotros no le mostramos quién es Dios, van a querer usar a Dios no para salirse del mundo, sino para ir al mundo y ser exitosos en el mundo usando a Dios. Y es exactamente todo lo contrario de lo que Dios nos llama a hacer. Debemos ir al mundo y demostrar que nosotros podemos ser personas que son éticamente correctas, que viven de una manera distinta, que no se mueven por los parámetros de este mundo, que pueden hacer lo que otros hacen sin caer en el pecado. Podemos ir delante de otras personas y decirle, puedo amar a mi esposa. Puedo ser una persona honrada. Puedo desenvolverme en mi profesión sin ser un fraude. Y esto nos pasa muchas veces. Nosotros recibimos a la gente y necesitamos enseñarles a que cambien su manera de pensar. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿En vista de qué? ¿En respuesta a qué? ¿En motivación a qué? Si nosotros no mostramos claramente a Cristo y no mostramos que las personas se deben arrepentir y deben cambiar sus vidas, van a entrar por nuestras puertas y van a salir al mundo a pretender que Dios les acompañe en sus excursiones fraudulentas.
Por eso Pablo rogaba ética, por favor. Les ruego, les ruego. Hermanos, como iglesia tenemos un gran trabajo, pero también tenemos una gran motivación. Estamos mirando a Dios. Estamos mirando a Dios. Y aunque no cambiamos a la velocidad que quisiéramos, lo estamos haciendo. Y Dios nos está santificando. Y Dios nos está disciplinando. Y Dios nos está moldeando a su imagen. Alentémonos unos a otros. Y desafiémonos a vivir de esta forma. Porque no hay otra opción. Dejemos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Y que vivamos una vida conforme a su voluntad. Éticamente cristiana. Correcta. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Realmente esto es un desafío para nosotros. Gracias, Señor, por este proceso. Gracias, Señor, por esta obra que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, nos desafías a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seamos conscientes de la influencia que tenemos de este mundo y que empecemos a buscarte a ti. Señor, gracias porque tú nos has dado las herramientas para servirte, para amarte y para ser, Señor, luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús el Señor. Amén y amén.